Colegas, bienvenidos a esta edición de Juris al Paso, edición Santa Fe. Un gusto, la verdad, inaugurar este primer programa con mi compañera Noelia Barrios Colman, con un invitado, la verdad que ha dado mucho que hablar en los últimos tiempos. Es un nuevo miembro e integrante de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, el doctor Aldo Alurralde. Bienvenido, doctor Alurralde, a Juris al Paso. El doctor Alurralde hoy está ocupando como juez titular el cargo en Reconquista, del Juzgado Federal de Reconquista, y también subroga el Juzgado Federal número 1 y 2 de la ciudad de Santa Fe. Doctor Alurralde, bienvenidos, y la verdad es que ya este título que pusimos de hoy está subrogando juzgados acá en la ciudad de Santa Fe también nos sorprende un poco. Sí, gracias por la invitación y sí, esto me lo permite el hecho de que todavía no soy miembro de la Corte, falta el juramento, digamos, que es el acto solemne de toma del cargo, así que puedo todavía ejercer la magistratura a nivel federal, ¿no? Y sí, la verdad que estoy repartido entre una jurisdicción y otra en virtud de, bueno, ya es conocida la falta de jueces en la justicia federal, así que ya ahora se va a cumplir un año que estoy subrogando aquí en Santa Fe. Bien. Doctor Alurralde, ¿nos puede contar un poco su vida profesional y el recorrido que hoy lo llevó a estar también nominado oportunamente y a aceptar también la función que Sí, se le va a designar? Bueno, como todo, yo estudié en la universidad pública, en la UNL. Soy defensor de la universidad pública porque me permitió del ferrocarril. Yo trabajaba en el ferrocarril para pagarme los estudios. No vengo de familia de plata ni de estudios de abogado, ni nada por el estilo. Y bueno, después que me gradué, estuve en virtud de que vino el gobierno de Menem, que ramal que para, ramal que cierra, y nos privatizó, nos envió a los que teníamos algún cargo ya jerárquico en el ferrocarril a la FID, actual ARCA, y bueno, estuve 20 años ahí, hasta que concursé para el Juzgado Federal de Reconquista. Yo daba clases en la Universidad Católica y me gustaba mucho dar clases allá en Reconquista, ya lo conocía por la docencia y bueno, concursé y hace ya 17 años que estoy a cargo del Juzgado Federal de Reconquista. Claro, todo un recorrido. De ahí ya nos diste algunos indicios de dónde viene tu perfil tributarista. Claro, que sumamos claro. Otro ministro a la Corte con perfil tributarista. Sí, siempre ejercí la docencia, ya estoy cerca de los 30 años de docencia universitaria, en materia de derecho tributario, la parte financiera siempre me interesó. Mi primer libro lo publiqué en la editorial Iuris, en Sinopsis de Derecho Tributario Provincial, que es el primero y único libro que hasta ahora se publicó que justamente transita las cuestiones relativas al derecho tributario provincial, al Código Fiscal de la provincia de Santa Fe. Lo que sucede es que en ese momento yo digo, bueno, acá hay que aportar algo a la provincia desde el saber de lo que yo tenía y estaba estudiando y estaba ejerciendo la docencia y bueno, escribí ese libro. Y siempre mi especialización fue en ese sentido relativa al derecho tributario. No obstante, estoy a cargo de 2 juzgados multifuero en donde vemos absolutamente de todo. Sí. Civil, penal, previsional, y bueno, todas las cuestiones relativas a reajustes de haberes, de Fuerzas Armadas, las cuestiones de reajuste de jubilado, amparos, de salud, todas esas cuestiones, ¿no? Además de lo penal. Tienen una visión muy amplia, por lo que estuvimos hablando, tiene una visión muy amplia del ejercicio de la profesión, sobre todo porque abarca distintas ramas usted en esta función que actualmente está ejerciendo en el Juzgado Federal, pero a su vez nos han comentado que tiene mucho recorrido, ¿no? Mucho recorrido en el territorio. Una de las anécdotas, podríamos decir, que lo hemos escuchado a usted compartir en otros espacios, ha sido que
a los lugares a los que asistía, se iba a las localidades a ver el juzgado, Exacto. a ver cómo funcionaba Sí, las por dependencias. supuesto. Siempre en ese sentido fui bastante inquieto, si podemos llamarlo así, en el sentido de que yo me recuerdo cuando me hice cargo del juzgado, lo primero que fui a ver es los lugares donde iban los presos, que yo enviaba, porque eso es una cuestión fundamental. Y también, bueno, inclusive me he subido helicópteros para hacer un relevamiento de pistas clandestinas cuando estaba a cargo del Juzgado Federal de San Peña. Y bueno, también a los lugares de toda la jurisdicción, que en ese entonces eran 5 departamentos de la provincia de Santa Fe, luego cuando se creó el Juzgado Federal de Rafaela, nos quedaron 3 departamentos, pero bueno, yo creo que es importante el trabajo en territorio de los jueces sobre todo, no esperar todo y no estar encerrado en su despacho esperando que le cuente las cosas. Sí, también eso viene a romper un poco un prejuicio que a veces tenemos los abogados también que ejercemos la profesión en distintas áreas, de que el juez parece encapsulado en su despacho y no conoce lo que pasa en la esquina. Y eso es un error, ese es el juez tribunalicio del siglo XIX, decimonónico, se dice, es el juez que solamente decide por su sentencia, no tiene una vinculación con los medios, con los colegas, con los profesionales, para escucharlos. No tiene vinculación con la sociedad, ni está como que fuera un quirófano su despacho. Y eso no es así, porque cuando uno va a decidir, tiene en cuenta, lo primero en las decisiones que toma es su sentido común, a lo que uno primeramente recurre. Luego va a la cuestión jurídica, obviamente, si lo apoya el sentido común es apoyado por la cuestión jurídica. Uno no decide en total asexia porque no está en un quirófano. Entonces, el juez tiene que ser un juez proactivo, que esté vinculado con la sociedad. Nosotros, nuestra tarea es de cara a la sociedad, no de espaldas a la sociedad. Entonces, eso es importante. Yo creo que el mayor merecimiento que puede tener un juez es el reconocimiento de la sociedad. En ese sentido, hace muy poco la Intendencia de Reconquista me hizo una especie de reconocimiento a la tarea docente y a la tarea de la magistratura, no económico, sino simbólico, ¿no? Aldo, sabemos que trabajas mucho sobre esto del perfil del juez, el perfil de Sí, los jueces, como acabas de decir, de cara y no de espaldas, ¿no? A claro. la sociedad y a todos quienes somos de distintos lugares usuarios del sistema judicial. ¿Cuál crees que puede ser el mayor desafío en este traspaso de poderes, por decirlo de alguna forma? Porque si bien vas a estar dentro de la estructura del Poder Judicial, obviamente, pero saliendo de la estructura federal para la provincial. Y hay un desafío personal que es no cambiar en ese sentido, no creerme ningún personaje, pues no soy ningún personaje, no soy un prócer ni nada por el estilo, soy alguien más, un abogado que le toca ejercer la magistratura en virtud de los años que ya ha adquirido de experiencia, porque tampoco un juez se hace en un día. Uno jura, pero no es juez inmediatamente. Esto le lleva años de experiencia, cosas buenas, cosas malas, donde uno aprende también en eso, ¿no? Y por el otro lado, ese es personal. Y por el otro lado, es llevar esta visión que siempre he tenido, una justicia de cercanía, de contacto con la sociedad, jueces que la gente le conozca la cara, que se relacione con la sociedad. Si bien cualquier función que implica una cuota de poder mínima o máxima, genera un vacío, porque existe el vacío de poder y yo en esto ¿cuál es el vacío de poder? Es que a mí, a Aldo, no lo ven más. Siempre van a ver al juez. Fin de semana, lo que sea, si estoy bailando en una peña, el juez está bailando. ¿Cómo está bailando un juez? ¿Cómo? Y sí, ¿cómo? Si soy un ser humano. Entonces, Aldo desapareció, y tal vez Aldo sea mucho mejor que el juez, pero Aldo desapareció. Siempre van a ver al juez. Entonces se genera esa cuestión en donde a uno también le cuesta empatizar con la gente, porque la gente toma esa distancia por el respeto. Y el respeto pasa por otro lado, obviamente. Esta no es una profesión que uno elija para ser amigos, ¿no es cierto? Sí, Pero claro. es una profesión en donde uno, manteniendo el respeto, sí puede interactuar con la sociedad, porque ahí la escucha.
y en sus decisiones hay el destinatario. En un proceso, ustedes como profesionales lo verán, el proceso no es solo para las partes, no es solamente para el juez, vamos a suponer que es un proceso penal, para el querellante, para el abogado defensor. No, no, es para la sociedad, porque todas mis decisiones impactan en la sociedad. Si yo dejo libre un delincuente, tarde o temprano va a cometer un delito, va a dañar la sociedad. Y la sociedad con todo derecho me va a preguntar, ¿pero usted qué hizo? Esto va para aquellos que bajo el falso garantismo se olvidan de cuestiones que son importantes, que es atender a la víctima, tener la perspectiva de víctima. Eso también hace falta en la justicia. Sí, justo te sumás a la estructura provincial en un momento de cambios, sobre todo en materia penal, con esto de que la implementación del juicio por jurados es reciente, todavía es joven, Claro. así que es un momento muy interesante en donde toda esta expertise que traes de distintos fueros, pero sobre todo de que en materia federal se ven otro tipo de delitos, pero que siguen estando emparentados con lo que se juzga a nivel provincial. Sí, sí, por supuesto. El tema del narcotráfico es fundamental en las distintas escalas y ahí la víctima es la sociedad. Por ahí una vez en una audiencia, ahora que está la oralidad en el sistema federal también, un abogado me decía, no, pero ¿y dónde está la víctima? La víctima es la sociedad. O sea, porque la verdadera víctima a la que daña, además de, bueno, el bien jurídico tutelado, será la salud pública, pero está en la salud pública la salud de la sociedad. Entonces, a lo mejor no hay sentado un adicto como víctima producto de ese narcotráfico, pero sí está la sociedad y yo tengo que tutelar la sociedad. Yo no puedo ver solamente el proceso como una cuestión nomás de garantías de la persona que ha cometido el delito, porque tengo que ver también las garantías de la víctima y los derechos que tiene la víctima también. ¿Por qué? Porque nadie elige ser víctima, pero en muchas cuestiones y en muchos casos sí se elige ser delincuente. Es una decisión en la vida. Bueno. No en todos, pero en muchos casos sí. ¿Qué cambios concretos, una vez que vos asumas este rol en la provincia, qué cambios concretos te gustaría impulsar o pensás que podría llegar a propiciarse desde la Corte? Primero un trabajo en el territorio, escuchar a la gente y escuchar las circunscripciones, o sea, moverse, no estar encerrado en un despacho, porque si no estaría justamente logrando o llegando a lo que tanto critico, que es ese juez que está fuera de la realidad. El Poder Judicial también tiene mucho de gestión, no es solamente el dictado de sentencia. Sí, claro. Y a ese nivel de la cabeza del Poder Judicial, yo creo que es importante la gestión. Es ir a las circunscripciones, escuchar las necesidades, ver los cambios, conocer, moverse. Eso es fundamental. Conocer el territorio. La otra vez nos Conocer llamó un poco el la territorio. atención a nosotros que decían que la Corte había estado en tal lugar del interior hace mucho Claro, años que sí, no iba. bueno, eso yo lo critiqué porque, bueno, en realidad no es una crítica, es más que nada una observación, porque se decía así, un hecho histórico, la Corte en pleno fue a Reconquista. Si yo estoy más de 30 años en una función y verdaderamente me daría vergüenza decir, históricamente voy a la jurisdicción, eso tendría que ser algo... no digo todos los días, pero no debería ser novedad. Sí. Moverse dentro de la circunscripción. Tenemos una provincia Sí, muy claro, extensa en donde sí. requiere eso. Sí, más de 1000 kilómetros. Y bueno. Sí, claro, moverse. Nosotros, a los abogados y abogadas que ejercemos, siempre nos preocupa el tema de las vacantes. ¿Viste? Es un tema recurrente, muy del llano, pero va a ser una de las funciones que vos vas a tener en esta corte, digamos, de las vacantes en los distintos tribunales, en los juzgados, y sobre todo, se sigue viendo un poco una cosa de una especie de multifuero en el interior, Claro. juzgado a primera instancia, y o vacancia Claro. de mucho tiempo, que en la diaria, los que nos dedicamos al ejercicio, lo sentimos diariamente, ¿no? Claro. Vos estás consciente, digamos, de esto también, porque obvio estoy segura que sí, porque tu rol hoy en el Juego Federal también hace que vos palpes más o menos estas cuestiones, ¿no? Claro. Del personal y demás. A nosotros es un requerimiento constante que hace la abogacía, digamos, al poder hoy judicial y o ejecutivo también, porque Claro. es el que viene con las partidas y demás necesarias para cubrir esos cargos.
desde tu rol como ministro, ¿cómo te prospectás, digamos, esta relación con el Ejecutivo hacia conseguir los fondos o las necesidades de cubrir las vacantes? Yo creo que a futuro, pues Sí, vuelvo a claro, repetir, claro, a no futuro. estoy como ministro actualmente, yo creo que es fundamental el diálogo interinstitucional. A ver, ¿cómo yo no me voy a vincular y no voy a hablar respecto a las leyes que necesitamos? Los abogados, si no somos nosotros, no somos quienes debemos impulsar los cambios legislativos, analizar las legislaciones o las leyes y dar nuestra opinión y tener nuestra perspectiva, sin ejercer la función legislativa, porque no es propia nuestra, ni tampoco la administración de la provincia o del país, pero sí hacer escuchar nuestras voces. Lo que no podemos hacer es quedarnos callados. Yo creo que es fundamental el diálogo, yo creo que es fundamental, pero primero tengo que recorrer y ver las vacantes, no que me las cuenten. Entonces, una vez que uno pueda ver la problemática, bueno, sentarse con el poder político y decir, bueno, desde el poder judicial, otro poder del Estado, tenemos esta falencia y estas necesidades, pero no todo pasa por la cuestión de personal. También hay mucho de necesidad de ser más eficientes con los recursos que se tiene. Aldo, y en esto, tomando esto que mencionás de la eficiencia, un poco uno a veces escucha eficiencia y dice modernización. Eh, ¿Vos de qué forma crees que podemos seguir trabajando a nivel provincial en este camino? Ya se viene trazando, ¿no? Las bases se han reformado, las leyes estructurales, códigos de procedimiento, ley orgánica, se está haciendo un cambio grande en estos últimos años, que el norte es ese. ¿Cómo ves vos esto de la modernización y la optimización de lo que ya existe? Primero, en esto distinguir, ¿no es cierto?, la eficacia de la eficiencia, porque yo puedo ser eficaz en el sentido de llevar mi despacho al día, pero si para llevar mi despacho al día necesito 40, 50 personas, no soy eficiente. Ahora, yo puedo, con menos cantidad, lograr el mismo resultado, ahí voy a ser eficaz y eficiente. Esa es la primera distinción, ¿no?, que es fundamental. Y segundo, recurrir a lo que hoy por hoy nos ofrece la tecnología, la inteligencia artificial. Hay un protocolo que hay que avanzar en ese protocolo que tiene la Corte de la Provincia y otras cortes lo han iniciado para el uso de la inteligencia artificial, garantizando la anonimización en la búsqueda, en los prompts, aprendiendo a buscar justamente todo lo que se puede de esa herramienta y el control obviamente del juez, porque siempre la firma va a ser del juez y la decisión es del juez. Esto lo acaba de decir la provincia de Chubut en el caso Payalet, de un juez que utilizó la inteligencia artificial, pero le falló el control, digamos, de su utilización. Entonces yo creo que todas esas herramientas son beneficiosas. De hecho, hoy la estamos utilizando. En el nuevo sistema acusatorio yo estoy disponiendo allanamientos por WhatsApp. Obviamente después se hace la certificación y todo lo demás, pero a veces en la instrucción se requiere esta rapidez, ¿no es cierto? No es como antes que ingresaba el escrito, después se proveía, después se sacaban las resoluciones, después las órdenes, y bueno, mientras se le escapaban los delincuentes. Entonces a veces en un procedimiento donde se detiene a alguien, inmediatamente se pide la incomunicación y ya librar la orden de allanamiento a su domicilio, no podemos estar esperando al otro día, llegar al despacho a las 7 de la mañana a ver qué novedades tenemos. Entonces, bueno, la tecnología lo permite, los códigos procesales lo permiten, el Código Procesal Penal Federal permite ese tipo de comunicación y luego una certificación que se hace con posterioridad, pero bueno, todas esas herramientas son útiles. Eso, la firma digital, son cuestiones que descentralizan el trabajo en la oficina y que permite que el juez también pueda desplazarse y no solamente firmar en su oficina, en su despacho. Claro, totalmente. Últimamente estuvimos, seguramente vos también lo habrás escuchado, recibiendo información y demás de juris a distintos jueces en la provincia, ¿no? La provincia y distintos lugares también, pero sobre todo en la provincia, ¿cómo ves vos el procedimiento de jurisdiccionamiento a los magistrados? Hoy viste que tenemos la reforma de la Constitución, Sí. recientemente y demás, sobre el proceso en sí. Me refiero a que el proceso en sí hoy, como está diagramado, ¿considerás vos que genera más
confianza y fortalecimiento de lo que es la sociedad hacia la judicatura, hacia la imagen del juez, ¿o no? ¿O cómo lo ves al proceso? No, a ver, estos procesos son necesarios siempre que haya una inconducta por parte del juez o una causa de mal desempeño, como se dice normalmente. Son necesarios y son útiles para la sociedad y son necesarios a nivel personal para entender que nadie está por encima de la ley, nadie. Yo el Código Penal lo tengo dentro de mi despacho, no fuera de mi despacho. Entonces, a mí también es aplicable el Código Penal. ¿Estamos? Entonces, si partimos de esa base, que nuestro desempeño sea merituado y en cierta medida evaluado, y eso nos va a permitir saber que tenemos una gran responsabilidad y tenemos que estar a la altura de esa responsabilidad. No es un beneficio, no es una prebenda, no es nada por el estilo. Es una gran responsabilidad porque decidimos sobre los bienes, sobre la libertad de una persona, que no es poca cosa, y en ese sentido no solamente hay que ser honesto, sino también hay que ser probo y actuar con eficacia y eficiencia. Son todos los requisitos mínimos que se le puede exigir a un juez. Bien. Nosotros nos sorprendió un poco hoy, bueno, propio de redes sociales y la capacidad informativa, que los juris iniciados o lo que se va iniciando como que se ven más, ¿no? Como que fuera más visible, tienen más conocimiento, estado público, causas y demás. Y por ahí se nos hacía, desde el ejercicio de la profesión, ¿no? Uno mirándolo desde el otro lado, no de este lado, se nos decía como la idea de poder uno controlar la función del juez, investigarlo, como vos decís, también valorar este proceso como si no tenés nada que ocultar, mostrarlo y defendete, pero a su vez también cómo se utiliza esa figura de jury, porque es una figura seria, ¿no? Es una figura claro, seria. Entonces, bueno, esto sucede con cualquier otra herramienta que se utilice por parte del Estado. A veces las leyes, nos sucede, las leyes a veces son muy buenas, pero la implementación es tan horrible que uno termina poniéndose a la buena ley. ¿Estamos? O sea, a veces la cuestión está en los operadores, no en los institutos, digamos, y yo creo que es necesario que se sepa y que haya un dique de contención y que la labor judicial también sea conocida por lo bueno y por lo malo, y que tome participación también la sociedad, porque vuelvo a repetir, no somos próceres, no estamos subidos en ninguna estatua ni nada por el estilo. Yo entiendo, la nuestra es una tarea humana, que podemos equivocarnos, porque toda tarea humana no está exenta de errores, pero más allá de eso es importante que haya un control sobre todas las tareas. Nadie puede decir o sentirse afectado si hay una causa que amerite un mal desempeño. Además, porque en esto que vos mencionabas al principio, jueces y juezas no tienen solamente la tarea de dictar sentencias, son jefes de sus empleados y empleadas, administran sus recursos, o sea, hay como quizás muchas cosas que de afuera la gente las desconoce, la sociedad, digo, la gente, nosotras obviamente las sabemos, quienes estamos de este lado, pero también eso levanta la responsabilidad, primero para que la persona que lo ocupa lo haga sabiendas de que no va a ser solamente todo esto que charlamos hoy, ¿no? Que también va a estar acompañado de una extra responsabilidad y bueno, que la gente también quiere esta respuesta de ver, bueno, si se hacen las cosas bien y si se hacen mal, qué tipo de consecuencias hay. Claro, exacto. Y siempre enseñarle a la sociedad, porque yo muchas veces, a mí me dicen, yo no creo en la justicia. La justicia no es una cuestión de fe. Yo creo en Dios. Creo firmemente en Dios, pero eso sí es una cuestión de fe. Pero la justicia es algo que hacemos todos los días, todos, absolutamente todos. Entonces, yo puedo estar de acuerdo o entender que va a administrarse o no justicia, pero también creo, y por mi creencia en Dios, que hay también otra justicia que es divina, y esa es infalible. La nuestra es falible, es de los seres humanos, eso también hay que entenderlo. Sí. Hay que mejorarla, hay que perfeccionarla, sí, pero es humana, no es divina.
la cuestión de la relación con el Poder Ejecutivo, ¿no? Hablo del Poder Judicial en términos macro, por supuesto que estamos hablando. La independencia es un tema que por ahí el último tiempo estuvo muy en boga por distintas disputas que se han dado, incluso anteriores gobiernos, ni siquiera estamos hablando de la gestión que uno está transitando, sino las anteriores. Siempre hubo como esa puja, o a veces se ha llegado a confundir lo que pasa en Nación, pasa en las provincias, que son cortes totalmente distintas, fueros distintos, ¿no? Pero pareciera que hay algún efecto, ¿no?, de esto. ¿Cómo se imagina usted cuando suma esta función que va a tener la relación con el Poder Ejecutivo manteniendo la independencia de los poderes? Yo creo que es la misma que tengo ahora. O sea, yo al gobernador no soy amigo, no he militado nunca ni en política, ni antes de ejercer la magistratura, ni nada por el estilo. De hecho, y esto lo dije varias veces, el requisito básico fue, y lo que me decidió fue lo que me dijo el gobernador claramente, y lo vuelvo a repetir, por si algún día alguien lo olvida, nunca te vamos a pedir ni que decidas ni para este lado ni para el otro. Eso es fundamental. Yo ya estoy cerca de los 60 años, si sigo en la justicia federal, dentro de 5 años ya me jubilaría, porque no creo en los cargos que son a perpetuidad. Solo los dioses mueren en los cargos, y yo no soy, los dioses, los reyes mueren en los cargos, y yo no soy rey para eso. Y eso es una condición básica. O sea, yo he recibido en mi despacho de distintos partidos políticos que han ido, pero siempre no para presentarme en elecciones, pues no pienso ir, pero sí para cuestiones y haciendo saber lo que se necesita, para impulsar el Observatorio de Drogas, para trabajar en su momento la ley de víctimas, para la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, aportando mi visión en la parte de tributos, pero eso, el diálogo no implica perder la independencia. Estamos, porque además yo creo que hay algo que al político le dice de que uno no es permeable a esas cuestiones, y sabe de que sí podemos hablar de lo que se necesita, de los cambios que se necesitan y para una mejora de lo que uno está haciendo, más allá que después lo capitalice tal o cual partido político. Pero el juez tenemos esa ventaja de que no vamos a elecciones, entonces a elecciones políticas, ¿no? Sí, claro. Entonces eso nos permite, nos debe permitir mantener la independencia. Yo he tenido elogios, para darte un ejemplo, de la ministra de Seguridad de la Nación, pero he fallado en contra de la Nación, obligando a lo que es la reparación de la Ruta 11. Y no me puse a ver si le iba a gustar al gobierno nacional o no le iba a gustar. Fui a allanar una provincia donde fue un gobernador que quiso interrumpir el allanamiento, y yo seguí con el procedimiento. Los detenidos fueron a juicio, fueron condenados, los narcotraficantes. Entonces, yo siempre me he manejado en ese sentido con independencia. Y yo creo que eso se puede mantener en un juez. Aldo, ¿qué podrías decirle a la gente que cree que la justicia no llega a tiempo? Y que justamente tienen que exigir, y la justicia tiene que evaluar. Tiene que haber de alguna manera, autoevaluación de la justicia. Hay que saber con qué tiempo dónde están, en qué parte del procedimiento están las demoras, si las demoras son por la legislación o es también por una cuestión de falta de personal. O sea, hay que ver verdaderamente y analizar cada caso. Por eso yo me refería a movilizarse, a conocer el territorio, a gestionar. Eso es una tarea que incumbe también al máximo, la cabeza del Poder Judicial, que es la Corte. Y eso es importante, porque la gente espera. A ver, primero hay que aclararle que nuestra justicia, no es la justicia de los medios de comunicación. Hay dos tiempos distintos. En los medios, a veces lo primero que se da es la sentencia, los medios de comunicación. Y para nosotros, en un proceso, la sentencia es la última parte. Entonces, primero hay que aclarar eso, porque muchas veces dicen, ¿cómo? Si ya dijeron que era culpable. ¿Pero dónde lo dijeron? En la televisión. Y yo tengo todo un proceso previamente.
más allá de que mi convicción pueda existir, que es culpable o no es culpable, no puedo tomar decisiones hasta tanto no se lleva adelante ese proceso. Entonces, eso hay que explicarlo también a la sociedad, porque a veces se suscita esa cuestión. O sea, se llega a un estudio que en esto yo he hecho algunos trabajos, investigaciones sobre la relación de justicia y medios de comunicación. No es culpa de los medios tienen otros tiempos, la noticia es ahora, no es mañana, no pueden esperar a 3 meses, la noticia es hoy. Entonces llega un caso cruento, entonces bajan la luz del estudio, ponen música de la ocasión, digamos, cruenta también la música, y dicen aberrante, crimen, el homicida, mató con saña, todo lo demás. Y bueno, y después llaman a un perito, que no es perito de esa causa, pero ¿qué opina? Se llama también a un testigo, que no es testigo del hecho, sino testigo de referencia. Sí, siempre sabíamos en el barrio que iba a matar a ese hombre. Sí, pues lo conocemos, o sea, de referencia. Y ya de última se da la sentencia. Entonces la gente dice, tenemos el testigo, tenemos el perito, tenemos la sentencia. ¿Qué pasa? Que no lo condenan a la justicia. Y nosotros recién comenzamos con el proceso. Que tiene sus garantías constitucionales hasta el final de las últimas revisiones. Pero claro, ¿qué se siente haber matado? ¿Sabe usted que es un delincuente? Yo no puedo preguntarle eso. Entonces hay que entender y hay que... respetando la tarea de la prensa, yo soy muy respetuoso de la tarea del periodismo, creo que el periodismo es un poco la vidriera donde podemos evaluar también nuestra gestión, cómo nos ven, pero por el otro lado sí explicar que son 2 tiempos distintos, los mediáticos y los de la justicia. Sí, claro, nosotros siempre decimos con esto de que nosotros que somos abogadas, hablando con abogados que ejercen distintas funciones, claro. Eso es lo que estamos haciendo, o intentamos hacer claramente. Sí. Siempre esta cuestión de los medios y la irrupción en las causas judiciales nos genera también un poco de escozor a veces cómo se los tratan, porque justamente la tecnicidad o la idoneidad o lo que pasa en el proceso, la misma garantía de las personas que están ahí en juego, y a veces se banaliza y termina con un eslogan de que la justicia llega tarde. Y la justicia llega tarde no solamente habla de los jueces, sino también de los abogados, que en esas circunstancias estamos trabajando en ese lugar, ¿no? Considerando que los jueces y nosotros somos abogados y abogadas. Entonces, toda esa, entre comillas, mala prensa, decirlo de alguna forma, afecta todo el andamiaje del ejercicio jurídico. Ya sea de una causa penal, una causa civil, familiar ni hablar, o sea, digo que es importante que todos tomemos conciencia, incluso que cuando hablamos de eso, o en nuestros estudios, cuando asesoramos, o cuando le hablamos a los clientes también, esta cosa de la lentitud de la justicia, nosotros también somos la justicia, ¿no? Formamos parte de un engranaje de la justicia. Hoy vos estás de judicatura, uno está del otro lado, pero digo, formás parte del engranaje. Por eso yo decía, esto es algo que es un servicio que se brinda entre todos, no solamente desde el punto de vista del juzgado o el tribunal. Y también, bueno, entender eso, es un poco la justicia, como explicaba Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, donde Lisa lo tiene, está cumpliendo la pena, por supuesto el juicio, dice, va a ser la semana que viene y el delito aún no se cometió. Porque era todo al revés, digamos, ¿no? Pero se estaba cumpliendo la pena. Entonces, a veces se baja esa línea, pero bueno, ahí está la función también de los jueces y de explicar estas cosas, de decirlas, de manera tal de que llegue también otra visión, que no se crea de que así como se resuelve en un momento o en un programa de 1 hora de televisión, de la misma manera se va a lograr con todas las garantías constitucionales, los recursos, todas las vías que hay, a una sentencia como se llega en un programa de televisión, ¿no? Sí, y verle la cara y conocer a los magistrados, que hoy lo hablábamos al inicio del programa. Claro, por supuesto. Conocer qué piensa, qué dice, qué va. Exacto, la cara. Sí. Dónde está, dónde vive. Exacto, sí. Digamos, no sin determinación de la locación en sí, me refiero, ¿no? ¿Dónde está ubicado? ¿Considerás que por ahí, por tu impronta y por tu experiencia y por hoy estar trabajando en áreas multifuero, aportás una mirada distinta a lo que va a ser la nueva integración de la Corte? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que el aporte está en uno ser el que es. Ya a los 60 años puedo cambiar de media, el pantalón, pero no de la forma de ser, digamos.
Y este es el juez, como he sido hasta mi tarea y mi forma, mi perfil, es lo que ha sido hasta ahora, y yo creo que eso también es un aporte. Este cambio que yo entiendo que se debe dar en la justicia provincial, que también la he pedido para la federal, pero bueno, la federal, como juez federal, es muy poco lo que puedo cambiar, los bancos de lugar en un juzgado, o sea, Sí. en cambio, esta oportunidad, por eso yo lo veo más que nada como una oportunidad de estar en la cabeza del Poder Judicial de la provincia, yo creo que va a permitir, consensuado obviamente, porque es un tribunal, realizar muchos cambios que quiero que sean para bien, ¿no? No fundacionales, claro. porque yo no soy No, fundacional no, de no. nada, no hay un antes y un después de nada. No, yo no soy ni fundacional ni nada por el estilo. Pero sí dejar un aporte de la experiencia y de la forma de ser, ¿no? Integrarlo a la provincia también, ¿no? Porque qué mejor que tener voces de distintas localidades donde hay distintas Claro, realidades. distintas realidades, distintas en todo sentido. Yo veo la noticia judicial en los medios, hay medios de comunicación que tienen 4 o 5 horas de programación. La noticia judicial es la vidriera, digamos, periodística, donde les interesa todo, entonces, qué sé yo, chocan 2 bicicletas y ya va el móvil, y hacen reportaje, y si quedaron en el hospital, van al hospital, y si se murió, van al... Pero siguen la noticia judicial, y eso es importante. Eso es importante. Yo siempre, cuando venían a preguntarme o vienen a preguntarme por un allanamiento, una medida, yo le digo, bueno, sigan el caso. Después pregunten qué pasó con ese que hubo detenido, lo que sea. No se desinteresen. Por eso también sirve un control de la sociedad a través de ellos y de los tiempos que tenemos en la justicia. Por suerte no he tenido ninguna causa que me prescriba ni nada por el estilo. Bien. Aldo, para ir, bueno, cerrando un poco este primer ciclo, primero que nada agradecerte por tu tiempo. La verdad que, bueno, nos llevamos una extraordinaria entrevista. La primera, la edición Santa Fe. El primero en animarse, el primer valiente en venir a Juris al Paso de Edición Santa Fe. Una última pregunta. Teniendo en cuenta que quizás estés vos atravesando tus últimos meses como juez federal, Sí. Si vos tenés que decir, yo de la justicia federal me llevo esto, ¿qué es? La experiencia, los años en donde uno como juez se pudo ir formando, pues vuelvo a repetir, no se hace en un día, no es un examen para la magistratura que te forma como juez, como nada en la función. Todo implica experiencia y bueno, la experiencia que sirve para no cometer los mismos errores y para impulsar los cambios que uno desde un juzgado allá en el norte de Santa Fe siempre ha pedido respecto del servicio de justicia. Una mirada distinta, una cercanía distinta a la justicia, a la sociedad, y también respetando el derecho de las víctimas, que es importante, entender a las víctimas, escuchar a las víctimas antes de tomar las decisiones, porque es fácil ser bueno, simplemente libero delincuente y soy un juez buenito, entre comillas, pero hay que ser justo, que es algo mucho más difícil que ser bueno. Y por el otro lado, también de allí me llevo la posibilidad de llevar esta experiencia de un perfil de juez distinto también a la Corte. Bueno, muchas gracias. La verdad es que... Gracias a ustedes por la invitación. ¿Te sentiste cómodo de este primer programa? Sí, bueno, por eso es lo supuesto. importante. Sí. Hay mucha esperanza de la gente del interior, Bueno. porque el interior hace mucho viene reclamando ser visto, ser reconocido, y hay de estas últimas incorporaciones, vienen 2 personas que vienen del interior, de distintos departamentos, que han conocido distintas realidades, así que hay mucha expectativa. Bueno, espero cumplirla porque yo no ocupo una función, un cargo por decir lo estoy ocupando. Yo creo que todo tiene que ser ejercido con responsabilidad y con una visión de cambio. Para seguir en lo mismo, o sea, la vida es cambio, todo es absolutamente cambio. Gracias por venir. Gracias. No, gracias a ustedes. Colegas, esto fue Juris al Paso, edición Santa Fe, con el doctor Aldo Arralde. Nos vemos en la próxima entrega.